Hola mis queridos, bienvenidos. Llegamos al repaso del tercer curso básico de la obra de Cristo. Comenzamos por la preparación para el servicio. La obra del Cristo debe realizar una obra importantísima en el mundo. La mayoría de los seres que se han acercado a ella sienten íntimamente el deseo de realizar obra de bien, pero no todos lo sienten con la misma intensidad ni hacen abstracción de sí mismos, aun cuando desean servir en la obra misionera. La evolución de los planetas y de los seres es siempre guiada por mentes superiores, a quienes esa tarea corresponde de acuerdo con la ley. Por lo tanto, su planeta es también guiado por mentes elevadísimas que responden a la mente suprema del Cristo. Discernimiento. Las vibraciones espirituales elevadas son vibraciones unificadoras por excelencia. En cambio, las vibraciones espirituales negativas son vibraciones de separación. Toman por norma que todo aquel o todo aquello que pretenda separar a los hombres es negativo, y lo que trata de unirlo es lo positivo. Unir a los hombres sobre bases de amor, fe y servicio, porque la unión con fines ambiciosas, egoístas, es aún más negativa que la separación. Debería ser inaceptable la palabra, el consejo o el concepto que su discernimiento no les indique que debe ser aceptado. La eficacia en el discernimiento provendría de las bases que los conocimientos han traído. Por eso la importancia de repasar o estudiar su contenido, insistir en sus conceptos y compenetrarse de la verdad que contienen. Se estará así en condiciones de discernir perfectamente en todo momento. Libre albedrío. Las leyes espirituales deben ser interpretadas en su verdad. Todos poseemos espiritualmente el libre albedrío, que como facultad inherente al espíritu, hemos recibido al nacer a la vida. Pero no supongan que su libre albedrío humano, que exprese el libre albedrío espiritual, le faculta para realizar arbitrariamente todo aquello que la voluntad le sugiera. Todos sus hechos, aún dentro de su libertad de conciencia, de su libre albedrío, están supeditados a los límites que las leyes espirituales imponen. Conciencia. Todos los espíritus tienen por ley libertad de acción, voluntad y libre albedrío, y una vez que el espíritu ha alcanzado el punto evolutivo que le capacita para utilizar su libre albedrío, porque ha adquirido la conciencia, nadie puede obligarlo a realizar lo que no desee. Mientras son espíritus de poca evolución, no pueden aún discernir qué es lo que realmente les conviene. Los seres superiores que desde su nacimiento a la vida
les han guiado paso a paso, les sugieren, mediante sus vibraciones, cuáles son sus necesidades espirituales, ayudándoles a que nazca en ustedes el deseo de encarnaciones que habrán de procurarles determinadas superaciones indispensables para su evolución. Aclaratoria: el ser, al encarnar en su mundo, pierde el recuerdo de las experiencias realizadas hasta ese momento en el curso de su vida. Sin embargo, cada de esas experiencias obtenidas deja grabada en su mente espiritual una enseñanza que recoge la conciencia como un concepto propio sobre el bien y el mal. Crítica: el hombre tiene por lo general el más elevado concepto de sí mismo, y su vanidad le lleva a suponer y sentir que encierra en él la perfección, y que son reflejo de esa perfección todos sus actos, sentimientos y deseos. Esta sensación de perfección agudiza en el hombre el sentido de la crítica y la hace exigente con los actos, sentimientos y deseos de los demás, en cuyo examen y análisis se sienten con derecho a ser juez severísimos, analizando solamente los aspectos externos, sin preocuparse de conocer los aspectos internos que llevan a sus hermanos a los hechos, sentimientos o deseos que manifiestan. Religión. Únanse y nivélense los unos con los otros por medio de esa maravillosa facultad de su alma, la facultad de amar, sin mirar al hermano a través de ningún concepto humano separatista, aunque ese concepto emane de su religión, sino solamente háganlo a través de la verdadera fraternidad. No hay religión mala y religiones buenas. Hay hombres equivocados y hombres que buscan la verdad. La religión no puede en ninguna forma conceptuarse como una agrupación de hombres. Religión es un sentimiento íntimo, es la necesidad constante del espíritu encarnado en la tierra de acercarse al Padre amoroso que le diera vida, de llegar al camino que lleva hacia Él. Humanidad. La humanidad ha pasado por periodos de intensas conmociones, por periodos de gran peligro, a causa de la interferencia negativa y a causa de su escasa evolución. Y los seres elevadísimos que se acercaron a la humanidad en diferentes momentos y convivieron con ella a fin de señalarle el camino por el cual necesitaba transitar, han adoptado la apariencia y desarrollado su acción en la forma más conveniente en esa oportunidad, de acuerdo con el grupo en el cual encarnaron y la necesidad que debían atender en esa forma, y la humanidad fue guiada constantemente para que pudiera finalmente llegar al camino que conduce directamente al Padre, Dios, al camino del amor. Desde ese momento, la humanidad supo hacia dónde debía dirigirse y cuál era el camino único que podría conducirla hacia su meta.
La humanidad necesita amar, no solamente para poder progresar, sino para poder subsistir. Conocimiento. La obra del Cristo es obra magna, obra perfecta, y ha necesitado y necesita intensa preparación, pues tiene innumerables facetas distintas que enfocan todas y cada una de las necesidades de la humanidad para lograr llegar a su imprescindible unificación. La enseñanza se les debe dar en un principio en forma acorde con su capacidad humana para comprender los conceptos. Esas enseñanzas que constituyen el conocimiento que necesitan irán evolucionando, trayéndoles paulatinamente nuevos conceptos que, sin variar en esencia lo que ya se les ha enseñado, modificarán muchísimo los conceptos que se han formado. Por eso, los programas de la enseñanza que reciben en la misión del Cristo y han sido preparados de acuerdo con indicaciones recibidas de lo superior. Contemplan el progreso de su mente para la comprensión del verdadero conocimiento. Mediten todas las enseñanzas que han recibido, aún las que puedan parecerles más simples y repetidas, porque si se les repiten es porque constituyen la base imprescindible para poder recibir luego enseñanzas superiores. Ley de evolución. Ningún planeta, ningún mundo, ningún astro vive por sí mismo ni evoluciona separado de los demás. Todo está relacionado. Todo lo que existe en el universo está íntimamente ligado entre sí. Están en su plano, lejos y cerca de los planos superiores. Están lejos si se considera la enorme distancia en el infinito que los separa de la elevación de los planos sublimes, en los cuales la vida se manifiesta tan diferente, y están cerca de seres que moran en los planos superiores, porque están unidos a ellos por las proyecciones que ellos realizan sobre su plano y sobre ustedes mismos. Por tanto, dentro del orden perfecto que reina en el espacio, por ley divina, su planeta y muchos otros planetas, su plano y otros planos están unidos con planos superiores, desde los cuales se les envían fuerzas, irradiaciones, vibraciones, a fin de guiar y ayudar en su evolución a planetas y humanidades. Ley de jerarquía. Antes de continuar, mis queridos, con esta parte de ley de jerarquía, haremos una pequeña pausa. Vuelvo de inmediato. Gracias.